Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Gloria al Señor. Es un privilegio estar por acá nuevamente. Semanita más, ¿verdad? Enseñanza. El tema de esta noche, muertos al pecado, igual a justificados del pecado, parte 2. Esta es la segunda parte de este tema. Vamos a ver cuántas partes vamos a tener del mismo. Vamos a hacer un breve resumen de la semana pasada. Vamos a enfatizar ciertos puntos importantes que creo que es necesario hacerlo. Si es necesario que ustedes apunten, por favor, en esta noche. Voy a formular varias preguntas y vamos a dar las respuestas bíblicas de las preguntas para que entonces ustedes lo tengan en sus apuntes. La semana pasada hicimos una pregunta. ¿Qué es ser justo delante de Dios? Dijimos que esa pregunta se hacía desde el punto de vista bíblico, ¿no? O sea, según el contexto de Romanos, por ejemplo, del 1 al 3, del capítulo 1 al capítulo 3, ¿qué es ser justo delante de Dios desde el punto de vista bíblico? Dijimos que ser justo delante de Dios es cumplir la ley. Cumplir la ley. Ahora, es necesario, bendecidos, que siempre demos obviamente evidencia bíblica, ¿no? Un soporte bíblico para las cosas que creemos y para las cosas que enseñamos. El soporte bíblico para eso sería Romanos 2:13. Te aclaro de antemano, yo no tengo revelación, si no te lo puedo probar por la palabra. No hay revelación que valga. Haz lo que ya está escrito, lo que se explica a sí mismo. La verdad de Dios se explica a sí mismo con lo que ya está revelado. Entonces, si yo te digo algo así, te lo tengo que probar no porque el Señor me lo reveló a mí, solo orando en mi cuarto. No, eso no, eso es cuento. Eso puede ser algo muy bien intencional, pero si no tiene un soporte bíblico, no es correcto, no es verdad. Lo que necesitamos nosotros para poder contestar las mismas preguntas que hacemos es leer. Es mejor pasar 2 horas leyendo el Evangelio que esperando revelaciones nuevas que no tienen nada que ver con la palabra. Entonces dice, ¿qué es ser justo delante de Dios? Cumplir la ley. Romanos 2:13. ¿Qué dice Romanos 2:13, bendecido? Mira lo que dice ahí. ¿Está ahí? Romanos 2:13, por favor. Dice, porque no son los oidores de la ley, ¿los qué? Los justos ante Dios, sino los ¿qué cosa? Los hacedores de la ley serán ¿qué? Justificados. Entonces, ¿qué significa ser justo delante de Dios? Cumplir la ley. Ahí está. El apóstol Pablo te está diciendo que los que hacen la ley son los justos delante de Dios. Los hacedores de la ley son los justos delante de Dios. Es por eso que tú y yo no podemos adquirir esa justicia a menos que se nos adjudique a nosotros. ¿Correcto? Porque nosotros sí obtenemos esa justicia. Segunda pregunta entonces. ¿Quién cumplió la ley? ¿Quién cumplió la ley? Porque la palabra del Señor dice que no hay justo ni aun uno, ¿verdad? Entonces, si te dice que son los hacedores de la ley los que serán justificados, y el apóstol Pablo te dice no hay justo ni aun uno, quiere decir que nadie ¿qué? Pudo ser hacedor de la ley. Nadie pudo haber sido hacedor de la ley porque nadie ha sido justificado. No hay justo ni aun uno. Entonces, ¿cómo se nos adjudica a nosotros la justicia de la ley? Alguien tuvo que haberla cumplido, ¿correcto? Cristo Jesús es la respuesta.
Entonces, referencia bíblica, Mateo 5:17, lo leímos la semana pasada. Vamos a Mateo 5:17, por favor. Mateo 5:17, ¿estamos ahí? Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. La versión que estuvimos compartiendo la semana pasada de Dios habla hoy, dice, no crean ustedes que yo he venido a suprimir la ley o los profetas, no he venido a ponerles fin, sino a darles su pleno valor. En otras palabras, Él vino a cumplir la ley. Ahora, Cristo Jesús cumple la ley en dos aspectos, bendecido. En santidad y en sacrificio. Cristo Jesús cumple la ley en dos aspectos, santidad y sacrificio. Como Él no viene a abrogar sino a cumplir, para poderla cumplir hay que ser santo. Él fue santo. Y también Él se ofreció, ¿verdad? Ahora, si Él cumplió la ley, entonces ¿quién es el justo? Cristo es el justo y el que justifica. Soporte bíblico para eso, vamos a apuntar ahí Romanos 1:4, por favor, y vamos a leerlos todos. Romanos 1:4, Primera de Timoteo 3:16, Hebreos 4:14 y Hebreos 7:26. Por eso es que el Evangelio dice el autor y consumador de la fe. Porque cuando nosotros vemos todo esto, Romanos 1:4, podemos darnos cuenta que Él es el autor y consumador de la fe. Recuerda, ¿quién cumplió la ley? Cristo Jesús la cumplió en dos aspectos, en la santidad, y Él tenía que ofrecer sacrificio. Si Él es santo y no ofrece sacrificio, no puede cumplir la ley. Si Él ofrece un sacrificio y no es santo, no puede cumplir la ley. Mateo 5:17, Él mismo afirma que Él viene a cumplir la ley y los profetas. Por lo tanto, Él es el justo y el que justifica. Romanos 1:4, para validar la santidad y el sacrificio, por favor. Romanos 1:4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, fue declarado Hijo de Dios, bendecido, según el Espíritu de ¿qué? De santidad, por la resurrección de entre los muertos. Cristo Jesús resucita porque fue santo, porque fue justo, porque no abrogó la ley, sino que la cumplió, ¿correcto? Vea 1 Timoteo 3:16, por favor. 1 Timoteo 3:16. ¿Estamos ahí? Dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Mira lo que dice acá, bendecido. Justificado, ¿en qué? En el Espíritu. Quiere decir que fue santo, que Él fue justificado. ¿Qué leímos en Romanos 2:13? No son los oidores, sino los hacedores de la ley los que serán justificados. Entonces aquí dice que Él fue justificado en el Espíritu. ¿Por qué? Porque Él no vino a abrogar, sino a cumplir la ley. ¿Qué es ser justo delante de Dios? Cumplir la ley. Por eso es que Cristo Jesús lo hizo por nosotros. Vea Hebreos 4:14, por favor. Aquí viene la parte del sacrificio. Recuerda que Él cumplió la ley en dos aspectos, la parte de la santidad y el sacrificio. ¿Estamos ahí? Mira qué precioso esto, bendecido. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo
sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión o lo que profesamos, ¿verdad? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero ¿qué dice? Quiere decir que él fue ¿qué cosa? Justo, santo. Mira, aquí están los dos aspectos, perdón. Él fue tentado en todo, pero nunca pecó. En la versión Dios habla hoy dice, porque él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que él jamás pecó. Fue santo, fue perfecto. Entonces dice el 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por lo que Cristo hizo por nosotros, bendecido, nosotros tenemos entrada al trono de la gracia. Vea 7:26, Hebreos 7:26, por favor. ¿Estamos ahí? Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tenía necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, ¿hecho qué cosa? Perfecto para siempre. La realidad, bendecido, es que para ser justo había que cumplir la justicia de Dios que venía por medio de la ley. Y alguien lo tenía que hacer. Pero más adelante el apóstol Pablo dice, no es justo ni a uno, no hay quien haga lo bueno. Tenía que venir Jesucristo para cumplir la ley, no la podía abrogar. Él dice, no vine a abrogar, sino a cumplirla. ¿Por qué? Porque Él estaba buscando para nosotros, bendecido, mira, una justicia, que cuando esta justicia fuese dada a ti y a mí, fuésemos considerados justos, justificados, perdonados, santificados, reconciliados, etcétera, etcétera, etcétera. La justicia viene por Jesucristo, no por nadie más, no por lo que tú y yo hagamos o dejemos de hacer. La justicia viene por lo que Él hizo, por eso es que Él es el autor y consumador de la fe. Nosotros adquirimos todo esto que Él hizo por medio de creer. Esa es la manera que lo hacemos. Pon en tus notas. El medio para nosotros ser declarados o hechos justos es por medio de la fe. En otras palabras, como tú y yo no podíamos, ningún ser humano podía cumplir la ley, adquirir esa justicia, Él lo hizo por nosotros. A nosotros nos toca creer en el que fue justo para ser hechos justos. En otras palabras, nuestra suficiencia viene de Cristo Jesús. Y eso es lo que nosotros tenemos que creer. Entonces el medio para nosotros alcanzar la justicia no es hacerla, sino creer en el que ya lo logró, en el que ya lo hizo. Ve a Romanos 5:1, por favor. Romanos 5:1. Romanos 5:1. Y vamos a ir también a Romanos 8, del 1 al 4. Y vamos a ir también a Romanos 3, del 21 al 26. Vamos a leer bastante hoy. Romanos 5:1, Romanos 8, del 1 al 4, Romanos 3, del 21 al 26. Vamos a ir a Romanos 5:1 primero. ¿Estamos ahí?
Entonces fíjate lo que dice acá, bendecido. Si nosotros adquirimos una justificación, ¿cuál es el medio? El medio es la fe. ¿Creemos en qué? ¿Y en quién? En alguien que adquirió la justicia por nosotros. Pero ahora ya sabemos lo que necesitaba el Señor hacer para adquirir esa justicia por nosotros. Tenía que cumplir la ley, tenía que ofrecerse en sacrificio. ¿Por qué tenía que ofrecerse en sacrificio? Porque la ley decía que no hay remisión de pecados si no es por medio de sangre, del derramamiento de sangre. ¿Qué hizo el Señor? Se ofreció a sí mismo una vez y para siempre. ¿Por qué lo pudo haber hecho una vez y para siempre? Porque Romanos 1:4 dice, por el Espíritu de santidad. Primera Timoteo 3:16 dice, justificado en el Espíritu, ¿verdad? Entonces, nosotros recibimos esa justicia, pero por un medio. Mira lo que dice Romanos 5:1. Justificados, pues, por la fe. Quiere decir que nosotros por la fe creemos en aquel que adquirió la justicia por nosotros. ¿Por qué medio? Por su santidad y por su sacrificio. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Está muy claro, bendecido? ¿Qué es ser justo delante de Dios? Cumplir la ley. Romanos 2:13. ¿Quién la cumplió entonces? Cristo Jesús. Dos aspectos, santidad y sacrificio. Mateo 5:17. Entonces Él es el justo y el que justifica. Romanos 1:4, 1 Timoteo 3:16, Hebreos 4:14 y 7:26 al 28. El medio de nosotros adquirir esa justicia es creer en aquel que ya lo logró por nosotros. Por lo tanto, no hay jactancia. Por eso es que es claro el Evangelio, bendecido, cuando dice que la jactancia queda abolida. El que no entiende esta realidad, bendecido, todavía está pensando que Él es el que guarda su salvación, que Él es el que no la pierde, que Él es el que tiene que luchar o ella tiene que luchar para no perder su salvación. Pero si entendemos que fue Él el que lo hizo, entonces la gloria es para Él. Romanos 8:1, por favor, del 1 al 4. Ojalá que todos entendiéramos esto, ¿verdad? Qué bonito sería. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya estamos en el capítulo 8 de Romanos acá leyendo, ¿sí o no? El apóstol Pablo ha dedicado todos los otros capítulos, que en el tiempo de él pues era una carta, ¿no? Pero ya vemos que llegando al capítulo 8, ya nosotros leímos muchísimo donde el apóstol Pablo usa toda la carta, parte de la carta o la mayoría de la carta, declarando al hombre incapaz de ser justo, dando la solución de la justicia de Dios que se ha manifestado. Entonces ahora lo que nosotros estamos viendo son los resultados de esa verdad para el creyente. Lo vemos en Romanos 5 del 1 al 2, justificados pues por la fe. Entonces mira que hay una conclusión también. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Correcto. ¿Por qué no hay condenación, bendecidos? Porque la justicia de Dios quedó satisfecha. ¿Correcto? Dice, para los que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. En unos versículos anteriores el apóstol Pablo dice que él conoció la ley y cuando conoció la ley que hizo, lo mató. ¿Quieres leerlo? Mira, Romanos 7:11, eso es haciendo un paréntesis ahí. Romanos 7:11, mira el que dice ahí. Entonces tiene que haber cambio de pacto, tiene que haber cambio de ley.
Estamos muertos al pecado, libres del pecado. Ya no tenemos esa consecuencia en nuestra vida. Romanos 7:11 dice, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Por eso fue que mata al hombre, porque es bueno, porque es santa, porque es justa. Entonces cuando la ley te dice no mates, no adulteres, no digas falso testimonio, lo que te está haciendo es que te está matando porque no puedes hacer absolutamente nada de las cosas que la ley te pide. En Corintios el apóstol Pablo la llama un pacto de muerte. Entonces vamos a regresar a Romanos 8. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida ya es otra cosa, bendecido. Ya no es la ley mosaica, ya es la ley del Espíritu de vida. ¿En quién? En Cristo Jesús, por lo que dijimos que Él logró por nosotros. ¿Qué ha hecho? Mira, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por eso es que te tienes que considerar muertos al pecado. Ya no le debes nada al pecado. Ya no le debes nada al pecado. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Cómo lo condenó? ¿Por medio de qué? De la muerte. Él condena al pecado muriendo. Pero cuando Él resucita, nos justifica. Para que la justicia, mira aquí está, de la ley se cumpliese. ¿En quiénes? En nosotros. Quiere decir que Él lo hizo por nosotros, y al tú creer en Él, el Espíritu de vida en Cristo Jesús, se cumple la ley, la justicia de la ley, en la vida tuya y en la vida mía. Por eso es que entonces ahora estamos justificados delante de Dios. Mire lo que dice después, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es andar conforme al Espíritu? Andar por medio de la fe. Entonces, ¿cuál es la conclusión de Pablo? Romanos 3:28. Esa es la conclusión de Pablo. Lo voy a poner en rojo porque tengo que ser organizado y constante. Romanos 3:28. ¿Qué dice Romanos 3:28? El apóstol Pablo da una conclusión, ¿verdad? Bendecido, cuando alguien te pregunte cómo es la salvación, mi hermano, cómo nos salvamos, cómo podemos tener la esperanza de una vida eterna, por medio de la fe. Pero la fe ¿en qué? ¿En nada? ¿O en qué? ¿O en quién? ¿Y por qué en Cristo entonces? Explícame por qué en Cristo. Entonces le puedes dar una copia de todo lo que has apuntado. Porque aquí hay una conclusión. Después de todo lo que el apóstol Pablo ha dicho, después de lo que ha dicho que no hay justo ni aun uno, después de que él ha dicho que por el conocimiento de la ley, por la ley es el conocimiento del pecado, él llega a una conclusión. Concluimos pues que el hombre es justificado. Quiere decir que hay una esperanza para ser justificado, ¿sí o no? Pero aquí te dice, por fe, sin las obras de la ley. Esa es la conclusión de Pablo. La conclusión de Pablo es que tú tengas fe en aquel que cumplió la ley por nosotros, en aquel que fue santo, perfecto, sin mancha, y que se ofreció a sí mismo una sola vez por nosotros. Esa es la conclusión del apóstol Pablo. Es interesante que en una oración es el contenido del principio. Ese es el Evangelio. Eso que tú lees ahí es el Evangelio. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. No hay sábado, no hay menú alimenticio, no hay sacrificios,
no hay rituales, no hay nada. Es creer en lo que Él hizo por nosotros para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que andamos por la fe. ¿Por qué? Porque dice Romanos 2:13 que no es el oidor, sino el hacedor. Él lo hizo por nosotros. Él sí lo hizo por nosotros. Santidad, sacrificio. Ve a Romanos 5:12, por favor. No, ¿tú sabes qué? Ve a Romanos 4:1, please. 4:1, ya vamos a terminar. Ahí mismo, Romanos 4:1. Ahí nos quedamos Sí, eso lo leímos la semana pasada. Ahora es que comenzamos la clase, pero... Entonces vuelvo y te repito lo que te recordé la semana pasada. Muchas veces cuando hay separaciones entre capítulos, final de un capítulo, principio de otro, muchas veces no es que termina un tema y comienza otro. Nosotros lo hemos dividido así para no perdernos, ¿no? Para poder hacer referencia, capítulo 4, versículo 1, etcétera. Pero no pensemos que entre el 3 y el 4 termina un tema y comienza otro. No, es el seguimiento de la misma idea del apóstol Pablo. De la manera que yo he leído Romanos, que lo leí en las vacaciones y lo he estado leyendo ahora para estos estudios, muchas veces he tenido que regresar a lo que leí anteriormente, si siento que voy pensando de que el apóstol Pablo está tocando otro tema, pero cuando regreso y vuelvo a leer y sigo el hilo de la lectura, no es así. Él está hablando de lo mismo. Está hablando de lo mismo. Lo que pasa es que lo está haciendo por etapas. Primero te prueba de que el hombre no puede justificarse. Dios sí es el que justifica por medio de la fe. Y después de que nosotros acabamos de leer la conclusión de Romanos 3:28, Él continúa hablando de lo mismo y probando precisamente esa conclusión que Él dio. ¿Por qué? Porque Dios a través de Él quiere que nosotros comprendamos nuestra justificación. Acuérdate que nosotros acabamos de leer Romanos 3:28. Y entonces después dice el 30, porque Dios es uno y Él justificará por fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Y entonces Él comienza en el capítulo 4, versículo 1, a probar de que la justificación es tanto para el de la circuncisión como el de la incircuncisión, y pone como ejemplo a nuestro padre Abraham. Entonces dice que pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, porque que dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Está hablando de lo mismo, ¿correcto? Él acaba de concluir que por la fe somos justificados, no por la ley. Aquí te está diciendo que es por la fe que conseguimos la justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Ve al versículo 20, por favor. Versículo 20. Sí, del 4. El 19, por favor. El 19. Estábamos hablando de quién? De Abraham, ¿verdad? Mira lo que dice. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Bendecido, ahí está la firmeza de nosotros. La firmeza de nosotros es mantenernos firmes y constantes en la gracia del Señor. Mantenernos firmes y constantes de que por medio de la fe en lo que Él hizo, somos justificados.
No importa lo que nos digan, pero eso es como muy fácil, no. Nos mantenemos firmes en la gracia. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, porque Dios nos promete ser justificados por medio de la fe. Dice, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contado como por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual se fue entregado por nuestras transgresiones, la razón por la cual él cumplió la ley, pero resucitado ¿para qué? Para nuestra justificación. Eso está muy claro, bendecido. Creemos en lo que él hizo, porque él cumplió la ley, él cumplió lo que el Evangelio dice, que para ser justo hay que ser hacedor de la ley. Eso él lo hizo por nosotros. Se ofreció, fue santo, fue perfecto, resucitó precisamente por eso, porque fue santo y perfecto. Y por eso resucitó, por el Espíritu de Santidad. Tú y yo obtenemos esa justicia de la ley que él adquirió por medio de creer en lo que él hizo, porque él es el testimonio de Dios. El testimonio de Dios es nuestro Señor Jesucristo. En la próxima clase vamos a llegar a la conclusión de qué significa estar muertos al pecado y cómo eso es lo mismo o igual a ser justificados del pecado por el tiempo que ya no nos da. ¿Ok? Amén. Gloria a Dios. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Algo que necesite aclarar?